Bien, buenos días. Estamos empezando hoy un nuevo capítulo, el capítulo 3 de esta carta a los Colosenses que estamos estudiando. Ayer terminábamos el 2. A partir de este capítulo pues vamos a ver algo más práctico, ¿no? Hemos estado hablando de la situación que había allí en la ciudad de Colosas, del engaño que amenazaba con infiltrarse en la iglesia. Estuvimos en el capítulo anterior pues viendo en qué consistía esa herejía y cómo la aborda el apóstol Pablo. Veíamos que el mensaje de fondo es que Cristo es todo lo que necesitamos. Él es nuestro Salvador y no necesitamos a otro porque Él es un Salvador perfecto y su obra en la cruz es perfecta. No solo que no necesitemos a otro, sino que no hay otro. Y también Cristo es el que nos santifica. La transformación de vida la produce Él y solamente Él cuando vive en nosotros. Esta es la idea de fondo que tenemos en esto que hemos estado viendo hasta aquí, ¿no? El versículo clave de toda esta carta la teníamos en el capítulo 1, cuando el apóstol Pablo escribe diciendo que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Y que Él trabajaba por presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre, ¿no? Entonces la respuesta es Cristo. Él es el que produce el cambio que Dios ofrece a cada ser humano. Cristo es el que produce esa nueva vida y esa transformación, ¿no? Y el que nos da la vida eterna también. Bien, pues entonces vamos a empezar este capítulo 3. Tenemos una primera sección en los primeros 4 versículos, a modo introductorio. Luego, pues ya, como decía, vamos a pasar a la práctica, ¿no? ¿Qué significa en nuestra vida diaria que Jesús viva en nosotros? ¿Cuál es ese cambio, esa transformación que produce en nuestra vida, ¿no? Bien, pues vamos a leer entonces ese primer pasaje de los primeros 4 versículos. ¿Quieres tú, Ana, leerlos? Colosenses 3, versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Uh-huh. Muy bien, hay allí 2 palabras muy importantes. Una la tenemos en el versículo 1, que es la palabra resucitado. ¿Qué significa resucitar? Volver a la vida. Volver a la vida, ¿no? Uh-huh. Ya, no, venirá. Vale, continuamos con la grabación después de esta pausa y decíamos que aquí en este texto que acabamos de leer hay 2 palabras muy importantes. Una es la palabra resucitado. Encontramos en el versículo 1, ¿no? Decimos que significa volver a la vida. Y la otra palabra es la palabra muerto, que es lo contrario. De hecho, para que haya una resurrección tiene que haber una muerte, ¿no? La palabra muerto la encontramos en el versículo 3, ¿no? Ahora hay un versículo parecido a esto que acabamos de leer en el capítulo anterior, que lo habíamos leído, que es el versículo 12, capítulo 2,
versículo, vamos a leer 12 y 13. ¿Tienes tú, José? ¿Leerlos? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Uh-huh. Bien, entonces este texto es similar, ¿no? Fijaos que ahí también tenemos esto de resucitados, ¿no? Y de muertos, ¿no? Dice, en el cual fuisteis también resucitados con él, ¿no? Y en el 13, estando muertos en pecados, os dio vida, ¿no? Ahora, ¿quién es el que murió y resucitó? Cristo, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo aquí debería de llamarnos la atención que el apóstol Pablo escribe diciendo que los cristianos pues hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Él y hemos resucitado con Él. ¿A qué creéis que se refiere? Porque claro, nuestro cuerpo no ha muerto aún, ¿no? ¿Qué pensáis qué creéis que Él intenta transmitir con esto? ¿Cuál es la enseñanza? Que todas las personas vivían en pecado. Cristo fue a la cruz, sí, llevando sus pecados y se murió por todos nosotros. Ajá. Yo pienso que de eso se dice. Ajá. Que Cristo... Y hemos resucitado. Los que creen en Cristo pueden considerarse resucitados. ¿Por qué? Con Cristo. ¿Por qué? Porque Él llevó todos sus pecados. Ajá. Y ya están perdonados por Dios. Entonces, en ese sentido, sería como tener una nueva vida, sí, ¿no? Sí, claro. Es decir, uno cargado de pecados, pero por medio de la fe en Jesús, si Él se los llevó, o sea, si Él pagó por ellos, y esa persona ahora recibe el perdón, pues es como empezar de nuevo, ¿no? Entonces aquí vemos que se habla de una nueva vida, ¿no? Fijaos, lo que hemos leído en el 2 dice sepultados con Él, y ahí aparece una palabra también muy importante que es representativa. Dice, en el bautismo. El bautismo precisamente ilustra ese cambio interior que luego se manifestará en lo exterior también, ¿no? Ese cambio de vida que se produce en el creyente. Fijaos, en el bautismo, ¿qué es lo que pasa? Uno se sumerge en el agua, ¿no? Y al sumergirse en el agua desaparece, aunque sea por un segundo, ¿no? Pero por un momento esa persona ha desaparecido porque está pues dentro del agua, totalmente, ¿no? Y entonces resurge. Es como, fijaos, lo que representa es precisamente eso, es una muerte y una resurrección. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Estaba leyendo los versículos 12 y 13 de Colosenses 2. Esto me recuerda a
un versículo muy conocido que también lo escribió el apóstol Pablo en otra de sus cartas, que está en Segunda de Corintios, la segunda carta a los Corintios. Voy a leerlo un momento. Es el capítulo 5, versículo 17. Es un buen versículo para memorizar. Corintios, las cartas a los Corintios están después de Romanos. Corintios 1. Segunda de Corintios. Adelante, Wilson. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Lo tienes, Nancy? ¿Quieres leerlo tú? Segunda de Corintios 5:17. 5:17, sí. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Uh-huh. ¿Veis ahí también el concepto de resurrección? ¿No? Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Uh-huh. Bien, pues volvemos a Colosenses. Entonces esos son los términos que usa aquí el apóstol Pablo. Entonces él habla de muerte y de resurrección. Volviendo a los versículos que hemos leído del capítulo 2, ¿no? Él cuando habla de muerte, pues le explica un poquito más, no nos aclara, el versículo 13, y dice de qué tipo de muerte está hablando. Los pecados. En pecado, ¿no? En pecados. Estando muertos en pecados. También dice en la incircuncisión de vuestra carne. La circuncisión en el antiguo pacto era la señal distintiva de aquellos que formaban parte del pueblo de Dios, ¿no? Eso era la circuncisión. Entonces aquellos que no estaban circuncidados, pues entonces estaban excluidos, estaban fuera del pueblo de Dios. Entonces eran personas que no tenían la ley, que vivían en el paganismo, en todo tipo de corrupción moral y de toda clase, ¿no? Ajenos a la vida de Dios, a sus promesas. Bien, entonces Pablo aclara, ¿no? Dice, estando muertos en pecados. Entonces hay una muerte física, que es la muerte de nuestro cuerpo, pero también hay una muerte espiritual, ¿no? ¿Qué muerte es esa? Pues es la muerte del pecado, ¿no? Es una vida en pecado. El pecado es el problema. El pecado es lo que nos separa de Dios. Entonces, cuando uno vive en sus pecados, pues vive muerto a Dios. Vive muerto espiritualmente hablando. Y ese es el retrato de la humanidad. Entonces, si la muerte a la que se refiere Pablo es esa vida apartada de Dios, en pecado, ¿no?, que todos hemos llevado, pues entonces, ¿a qué pensáis que se refiere con lo de haber resucitado? Para el perdón de los pecados. Uh-huh. Murió en la cruz. Uh-huh. Para darnos salvación para que nosotros nos podamos salvar. Uh-huh. O sea, una nueva vida donde nuestros pecados han sido perdonados, ¿no? Uh-huh. O sea, dejar de vivir en pecado para vivir una nueva vida
Si no es en pecado, entonces es en Cristo. En Cristo. Entonces esta es la enseñanza que tenemos aquí, ¿no? Es muertos en pecados, ahora una nueva vida en Cristo. Entonces Pablo usa esos términos: muerto, muerte y resurrección, ¿no? Ahora, esto tiene más para enseñarnos, porque si bien cuando venimos a Cristo pues se produce una resurrección en nosotros, en nuestro interior, en nuestro espíritu, ¿no? Recibimos el perdón de pecados y comenzamos una nueva vida. Jesús también a eso lo llamó nacer de nuevo, ¿no? También esto nos enseña o nos recuerda que Jesús prometió resurrección a todos los que estén en Él, ¿no? A todos los que mueran en Él. Si bien cuando venimos a Él nos resucita por dentro, nos da vida a nuestro espíritu, Él también promete un día dar vida a nuestro cuerpo. Él promete resucitar físicamente a todos los que mueran en Él. Ahora, esa resurrección es para recibir un cuerpo distinto al que tenemos. Un cuerpo que ya nunca morirá. Un cuerpo eterno. Un cuerpo celestial. Entonces eso también lo tenemos aquí, en estas palabras de los primeros versículos del capítulo 3, pues nos hablan de esa resurrección interna, espiritual, pero también es la seguridad de la resurrección futura. Y esa seguridad hace que Pablo lo pueda escribir como algo que ya está hecho. Versículo 1, ¿no? Que hemos leído: si pues habéis resucitado con Cristo, ¿no? Hemos resucitado en nuestro interior, pero la seguridad en la promesa de Dios pues hace que esa resurrección futura ya se pueda escribir como algo del pasado, como algo hecho. Si estamos en Cristo, podemos tener la certeza de la resurrección futura. Si estamos en Cristo, nuevas criaturas somos. Claro. Las cosas viejas pasaron y ahora son hechas nuevas. Claro. Lo que hemos leído, ¿no? En 2 de Corintios. Así es, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿De qué nos habla este pasaje? Pues nos habla de nueva vida. Nos habla de muerte y de resurrección. Por otro lado, pues también aquí esto nos recuerda la muerte y la resurrección de Jesús, ¿no? Fijaos que todo el tiempo en el que Pablo está mencionando estos términos, añade con Cristo, ¿no? O en Cristo. Dice: si habéis resucitado con Cristo, ¿no? En los versículos del capítulo 2 que hemos leído, 12 y 13, también lo dice así, dice: sepultados con Él, hablando de Cristo, ¿no? Resucitados con Él. Y resucitados con Él. Entonces, estos términos nos recuerdan la muerte y la resurrección de Jesús. De hecho, esa es la clave, ¿no? Nuestra resurrección es fruto de poner nuestra fe en la muerte y en la resurrección de Jesús. Entonces todo parte de allí. Bien, en estos primeros versículos del capítulo 3 se habla también de muerte, ¿no? De resurrección y de muerte.
Pero la forma en la que se habla de muerte aquí en estos primeros versículos es distinta a la muerte que aparece en los versículos 12 y 13 del capítulo 2. ¿Por qué es distinta? Sí, Ana. Porque acá está hablando de muerte espiritual. ¿Dónde está hablando de muerte espiritual? En la 3, o sea, no muere la carne, sino que muere, no, la carne sí muere. El espíritu, aquí está, pues siento yo que se refiere a eso, que está hablando es como del espíritu, de buscar el espíritu y resucitar con Cristo para enaltecerlo a Dios, ¿no? Ajá. Wilson. Ahí nos habla de que, o sea, la muerte significa de que hemos muerto al viejo hombre, estamos hechos una nueva criatura, que es lo que estamos recibiendo. Claro. O sea que antes estábamos muertos espiritualmente porque vivíamos en pecado. Eso. Ahora que Jesús nos ha dado vida en Él, en nuestro interior, Él espera que muramos al que éramos antes. Claro. Otro tipo de muerte, ¿no? Antes estábamos muertos para Dios. Ahora que Dios nos da vida en Cristo, pues morimos a quien éramos antes, al viejo hombre, al pecado. Porque en la palabra de Dios dice que aunque haya muerto, como quien dice, si está muerto el cuerpo, no está vivo, porque vive en Cristo. También nos indica que, como dijo la hermana ya, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Se refiere a que cuando aceptamos a Cristo morimos al viejo hombre. Claro. Tomamos el camino nuevo que es la salvación y las cosas celestiales de Cristo. Claro. Es decir, que podemos estar o muertos para Dios o muertos para el pecado. Y buscar las cosas de arriba, también al espiritual. Bien, eso es importante, eso que acabas de leer, ¿no? Porque esa es la consecuencia, ¿no? Es el paso que Pablo le dice a los hermanos, ¿no? Que, bueno, pues que Dios espera de nosotros si hemos recibido la nueva vida en Cristo. Es que si ahora Dios nos ha dado vida en Cristo, y entonces pues ahora formamos parte de su pueblo, de su reino, pues que ya no vivamos enfocados en el mundo, en aquello que buscábamos cuando estábamos muertos en pecados, sino que pongamos nuestro punto de atención, nuestro enfoque en las cosas de Dios, ¿no? Las cosas de arriba. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Hay muchas citas que se refieren a lo que estás hablando, claro, como las cosas viejas pasaron. Hay varios versículos que apuntan a eso, ¿no? apuntan a ese. Claro, así es, ¿no? Entonces, si hemos recibido esa nueva vida en Cristo, pues se nos dice que busquemos, ¿no? Que nos enfoquemos en las cosas de arriba, ¿no? Donde está Cristo, es decir, nos enfoquemos en Cristo, en su reino, su palabra. El versículo 2 dice algo muy parecido, ¿no? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y el versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y el versículo 4 lo amplía, ¿no? Dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste. Fijaos, aquí
nos habla de identificación. Es que Cristo, el Hijo de Dios, vino como hombre identificándose con nosotros, ¿no? Haciéndose uno de nosotros, ¿no? Pero sin pecado, para en representación nuestra pagar nuestra deuda, pagar por nuestros pecados. Pero de la misma manera, al creer, pues nosotros nos identificamos con Él, ¿no? Entonces, si Jesús ocupó nuestro lugar, Él, por medio de la fe, nos da el privilegio de ocupar el suyo, de ocupar su lugar. Entonces, de esa manera nosotros podemos resucitar, como Jesús resucitó, y vivir una vida eterna con Él, vivir su vida. Fijaos hasta qué punto el apóstol Pablo considera esto, que dice que si estamos en Cristo, ahora Él es nuestra vida. Dice que nuestra nueva vida, o sea, lo que nosotros habíamos sido antes, pues eso ha muerto, ¿no? Dice, habéis muerto, ¿no? Y ahora nuestra vida está con Cristo, está en Él. Hasta tal punto que dice, cuando Cristo, vuestra vida, ¿no? Está diciendo que Cristo es nuestra vida. Se manifieste, es decir, cuando Él regrese, ¿no? En su gloria, ese es el momento también de la resurrección, ¿no? Ahí es cuando Jesús resucitará a los que hayan muerto en Él, confiando en Él. Pues dice que entonces también vosotros, es decir, nosotros, pues seremos manifestados con Él en gloria. ¿Veis la identificación que se produce allí? Jesús viene, se hace como uno de nosotros para que nosotros podamos ocupar su lugar y ser como Él. Entonces todo esto lo tenemos aquí en estas palabras, ¿no? De muerte y resurrección. Hablando de esta muerte al pecado, pues Jesús enseñó algo muy parecido a sus discípulos, un versículo clave del Evangelio, ¿no? En el capítulo, creo que 8 del Evangelio de Marcos, ¿no? Que es el que estudiamos antes de Colosenses, ¿no? Fijaos, en el versículo 31 de Marcos 8, ¿qué es lo que Jesús le anuncia ahí a sus discípulos? ¿Qué es lo que les dice que va a pasar? Marcos 8, 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, y resucitar después de 3 días. Uh-huh. ¿Qué le dice Jesús a sus discípulos que pasaría con Él? Que iba a sufrir. Uh-huh. Que iba a sufrir y finalmente iba a morir, ¿no? Y después resucitar. Era algo que cuando estudiábamos el Evangelio de Marcos, pues veíamos que Jesús en distintas ocasiones se lo declara a sus discípulos, ¿no? O sea, Jesús era muy consciente de lo que había venido. Pero fijaos cuál es la enseñanza que hay después, ¿no? En el versículo 34, ¿qué es lo que Jesús quiere que sus discípulos sepan? ¿Qué requisito le pone Jesús a sus discípulos? Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígame. Fijaos, dice, tome su cruz, ¿no? Jesús les dice, yo voy a morir en la cruz y después resucitaré. Y ahora les dice a los discípulos, pero todos los que quieran ser mis discípulos, que también vayan a la cruz. Hay un versículo en Mateo 6:33 también que conecta mucho con lo que estás hablando, que dice, mas busca primeramente el reino de Dios, o sea, y su justicia. Pega mucho con lo que estamos hablando en este momento. Claro. Muy bonito. Está bien, sí. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Sí, es un buen versículo ese también, sí. Entonces, este es el tipo de muerte del que estaba hablando el apóstol Pablo, ¿no? Que Jesús le había ya enseñado a sus discípulos, y es que seguirle a él requiere una muerte personal, ¿no? Una muerte al pecado, una muerte al yo, al viejo hombre, a quien habíamos sido hasta ese momento, ¿no? Dice Jesús, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿no? Adelante. Bien, pues con esto en mente vamos a leer una vez más los versículos 1 al 4. ¿Quieres tu Marieta? De Colosenses 3, versículos 1 al 4. Adelante. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuelva, vuestra vida se manifestará. No se manifieste. Se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Bien. Gracias, Marieta. Muy bien. Entonces los cristianos nos podemos considerar muertos. Muertos a quien habíamos sido antes. Muertos al pecado. Muertos a nuestra vieja vida. Y ahora tenemos una nueva identidad. Y esa nueva identidad es Cristo. Cristo viviendo en nosotros. Ahora tenemos una nueva vida en Él. Todo lo que va a venir a continuación, en este mismo capítulo 3, es, como decíamos, ver esto en la práctica. ¿Qué significa en nuestra vida diaria que ahora seamos una nueva persona en Cristo? ¿Qué significa el que tengamos una nueva identidad? El que ya no seamos quien éramos antes, que ya no vivamos esa vida de pecado apartada de Dios. ¿Eso cómo se traduce en nuestras relaciones, en lo que hacemos, en lo que buscamos, en nuestras obras? Pues todo eso es lo que viene a continuación. Esto es algo muy propio de las cartas de Pablo, que él en muchas de sus cartas tiene esta estructura. El primero habla de, podríamos decir, del aspecto más teológico, ¿no? Y después de la práctica. Y tiene que ir de la mano, ¿no? Primero viene la doctrina, la enseñanza, viene la realidad espiritual, lo que Cristo ha hecho, lo que ha hecho de nosotros, y después viene la práctica, ¿no? ¿Cómo se traduce eso en obras, en un cambio de vida? Pues eso es todo lo que va a venir a continuación.
algo para resaltar, y vamos a terminar con esto, en los versículos siguientes, ¿no? Ya mañana entraremos más en profundidad. Es que, fijaos, hablando de... Antes, nuestro hermano Wilson ha mencionado el viejo hombre, ¿no? Fijaos cómo, de qué manera esto está escrito aquí, ¿no? Versículos... Vamos a leer los versículos 9 al 11. Ana, pídele. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre, con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Hasta cuál? Y el 11 también. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Uh-huh. Entonces es el mismo concepto, ¿no? Aquí lo habla como si fuera de una ropa, ¿no? Eso de morir y resucitar. Dice, quitaos vuestra vieja ropa, ¿no? Que es la del viejo hombre, ¿no? Por eso dice, despojaos del viejo hombre. O no dice despojado del viejo hombre, dice, habiéndoos despojado del viejo hombre. Esa es la conversión a Cristo, ¿no? Y revestido, ¿no? Sabiéndose ya puesto la ropa del nuevo hombre. ¿Y quién es ese nuevo hombre? Pues es Cristo en nosotros. Eso dice que en esta nueva vida ya no importa ni la nacionalidad, ni la posición social, ni nada. Lo que importa es que Cristo es el todo y en todos. Lo que importa es que Cristo vive ahora en nosotros y Él es todo para nosotros. Entonces ahora nuestra nueva vida es Él. Es Él. Y así como Él ocupó nuestro lugar, Él nos promete que cuando Él venga para resucitarnos, podamos ocupar el suyo. Podamos vivir su vida. Bien, pues lo dejamos aquí. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo para señalar. ¿Nada?